gente linda, llega un nuevo video tutorial a esta casita tejida y hoy vamos a tejer chan 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 esta muñequita. Miren qué bonita, ¿no es preciosa? Tengan en cuenta que este video tutorial va a ser para gente que tenga un nivel intermedio o avanzado. Yo les aviso porque en los videos para principiantes los videos son más lentos y más largos, me tomo más mi tiempo para hacer los puntos, para que vean todo. En los videos para intermedio y avanzado yo voy un poquito más rápido, ¿sí? Así que tengan ese detalle muy en cuenta. Y acá vamos a hacer esta hermosa muñequita o esta otra. Miren qué bonita. Les quiero mostrar para que vean las combinaciones de colores, ¿no? A ver cuál les gusta más y cuál prefieren hacer. A mí me gustó más esta toda rosita. Igual, esta también me encantó, pero después esta me parece más alegre. Díganme después en los comentarios cuál les gusta más. Si la rosita rosita o la rosita turquesa, ¿sí? Bueno, voy a correr un poquitito a las gorditas y les voy a contar qué materiales necesitamos. Vamos a utilizar hilo de 6 hebras de estos colores, rosita claro, tostado. Yo para la piel uso tostado porque el beige me resulta muy claro y me queda como muy bla. Sí, pero esa es mi opinión. Pero van a ver que yo uso más tostado que el beige. A ver si les muestro acá. Acá está. Que este, ¿sí? Me gusta más oscurito. Fíjense la diferencia. Es como que la muñeca queda muy blanca y no puedo jugar tanto con los colores. Entonces yo le oscurezco la piel y los colores que uso para el pelo, para la ropa, es claro y queda todo perfecto, ¿sí? Les digo esto por si les sirve ese consejito, un truquito de Carlita. También vamos a usar un poquito de coral, un rosa más fuerte, un aqua. Este acá no se ve muy bien, pero es un amarillo flúor. Usé este y también usé este. Ahora me olvidé de ponerlo, porque ven que ella tiene amarillo flúor y ella tiene el amarillo normal. Así que fíjense ahí los dos tonos de amarillo. Igual pueden usar cualquiera de los dos amarillos. Yo les digo por si quieren hacerla exactamente como la hice yo, ¿sí? Y también, bueno, el amarillo claro, el amarillo flúor, el amarillo claro y el blanco. Así que estos son todos los materiales. Ustedes eligen qué paletas les gusta más o utilizan la paleta que ustedes prefieran. Para la aguja, yo les digo, pueden tejer la muñeca con aguja 3.5, 3, 2.5. Esas son mis 3 recomendadas. Con la 2.5 va a tener más definición, pero cuesta más trabajo porque hay que apretar más los puntos, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren trabajar más, pueden hacerla con la 2.5 o si no, la 3.5, que es la que usamos habitualmente. Yo, para las muñecas, es como que encontré mi aguja, que es la 3. ¿Por qué? Porque la 3 es relativamente chica como las 2.5, pero también no me exige tanto, no me exige hacer tanta fuerza al tejer, entonces se parecería más a la comodidad de la 3.5, así que en la 3 es la que me resulta la más apta para las muñequitas. También vamos a usar aguja lanera, aguja para bordar, marcador de puntos si lo necesitamos, tijerita, ojitos de seguridad de 10 milímetros, hilo para bordar color negro, que es el que usamos para los detalles del bordado. Tijerita, tubito de silicona, que es el que vamos a utilizar para articular el cuello que gira de la muñequita, ¿sí? Así que ahí vamos a necesitar tubito de silicona que se compra en librerías o ferreterías. Vienen de distintos grosores. Este tiene un grosor de 1 centímetro. Les recomiendo ese porque el otro me parece muy finito. Este es mucho mejor. Y si no, pueden usar 2 finitos, ¿no? Agarran 2 finitos y los unen con cinta y ya está. También vamos a necesitar vellón siliconado. Y acá, como verán, hay pinceles y maquillaje. Esto es porque en este video les voy a enseñar a maquillar la muñequita. Habitualmente se puede maquillar con el maquillaje, el rubor o los correctores que utilizamos para maquillarnos nosotras y nosotros. Otra opción son los pasteles, que esto se consigue en librerías artísticas, parece tiza, pero se utiliza para dibujar, para pintar. Son un poco costosos, pero les van a durar una eternidad, así que pueden usar estos. Estos hacen que el maquillaje dure más.
Y también la otra opción que tenemos de maquillaje es utilizar pintura para tela, pero ya voy a hacer un video sobre ese tema porque hay que agarrarle bien la mano a la pintura para tela. La pintura para tela obviamente es más resistente y con el lavado no se va, mientras que con los pasteles y este maquillaje, con el uso, al lavarla, el maquillaje se va a ir, ¿sí? Así que si quieren aprender a maquillar la muñequita, pueden conseguir pasteles o su propio maquillaje y pincelitos, uno un poquito más grueso y uno un poquito más fino para pintar los párpados, ¿sí? Listo, no la voy a hacer muy larga porque el video va a ser larguísimo, así que con todo explicado, comencemos. Vamos a comenzar por el pie. Yo voy a usar este amarillo, que sería para la suela, y comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Pasamos a la segunda vuelta y en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 12 puntos. En la vuelta 4 vamos a empezar a tejer con rosa, entonces vamos a desarmar la última lazada del amarillo, con cuidado para que no se desarme el punto, enganchamos la aguja y ahora vamos a terminar la última lazada con el color nuevo que sería el rosa. ¿Sí? Y ahora empezamos a tejer la próxima vuelta con este nuevo color. Y esta vuelta la vamos a tejer tomando la hebra de atrás. Así tomamos todo el punto, ¿no? Bueno, pero para la hebra de atrás vamos a tomar solo esta hebra. Esta la descartamos, ¿sí? Entonces, tomando solo la hebra trasera, vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y una vez que terminamos la vuelta del cambio de color, ahí cortamos el amarillo y lo que yo suelo hacer es atar un nudito con las dos hebras de los dos colores para que me quede bien cerrado el cambio de color. Y aprovechamos y tensamos acá el anillo mágico. Y ya comenzamos con el color nuevo que sería este rosita. Pasamos a la próxima vuelta y en esta vuelta vamos a tejer tomando todo el punto, un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 12 puntos. Y ahora vamos a hacer una pequeña reducción para marcar lo que sería el frente del piecito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un punto bajo en el tercer punto, una disminución, otra disminución, otra disminución, es decir, 3 disminuciones y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y así nos quedaría el piecito, es decir, nos quedaría chatito de acá abajo y acá sería donde estarían los deditos, entonces acá hacemos las disminuciones para que estén solo al frente y atrás quede recto, ¿sí? Desarmamos la última lazada, pasamos
con mucho cuidado con la aguja, tomando las 2 lazaditas anteriores, y ahora vamos a enganchar el nuevo color, que será el color de la piel, que yo uso tostado. Y listo, ahora ya empiezo con el color nuevo. Y acá vamos a empezar la vuelta 7 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, tomando solo la hebra de atrás. ¿Sí? Esta es la hebra de atrás. Así tomaríamos todo el punto. Acá es muy importante tomar la hebra de atrás. Acá en el pie no pasa nada si lo hacemos, pero acá les diría para separar bien el zapato de la pierna, ¿sí? Así que tomando solo la hebra de atrás, hacemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Bueno, acá terminé la vuelta, nuevamente cortamos el color anterior, el rosa, y con estos 2 hilitos hacemos un nudo. Y así va quedando, ¿sí? Ahora no se nota muy bien el piecito, pero por eso lo vamos a rellenar un poquito, con muy poquito vellón. En mi caso, que la pieza es chica, rellenamos para darle forma al pie y para que nos resulte más fácil tejer la pierna. Así. Yo lo que le hice acá, a diferencia del patrón de Enriqueta, es que le hice una suela abajo de otro color, para darle esos toquecitos de color que hacen la diferencia. Si a ustedes les resulta complicado, pueden tejer todo el zapato de color rosa, como el caso de Enriqueta, ¿sí? Y si le quieren dar un toque especial, hacen esto. Bien, ahora vamos a tejer desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 12, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. No corten el hilo al final, ya les digo, porque al final hacemos un toquecito más en la piernita, ¿sí? Pero de la 8 hasta la 12 hacemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Yo ahora voy a pausar el video y nos vemos al finalizar la vuelta 12 con 9 puntos, ¿sí? Bien, acá terminé la vuelta 12. Fíjense cómo va apareciendo la piernita. Y vamos a rellenar con un poquito, ojo acá que no se pierda este hilo. Ponemos así. Acá les recomiendo usar la aguja, más fácil, para más si tenemos una piernita tan chiquitita, con la aguja nos va a resultar más fácil. Y ahí nos quedaría la patita, piernita rellena. Vamos a pasar entonces a la vuelta número 13 y en esta vuelta vamos a ensanchar un poquito. Entonces vamos a hacer lo siguiente: un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y un aumento en el tercero, ¿sí? Y esto lo vamos a repetir 3 veces en total, ¿sí? Entonces vamos otra vez. Un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero. Última vez, un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y un aumento en el tercero. Y así terminamos la vuelta con 12 puntos, ¿sí? Y por último vamos a tejer la vuelta 14 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y así terminamos, ahora sí terminamos la patita, ¿ven? Yo lo que hice acá es la ensanché un poquito, que sería la parte más de lo que sería la cadera, cerca de la cola. Ensanchar un poquitito, ¿sí? Para que no quede derecha como sucede en la mayoría de los patrones. Bien. Una vez que terminamos, acá vamos a cerrar. No hace falta dejar hilito para coser. Y yo también lo que hago es pierdo este hilo, porque este hilo ya no nos sirve para nada. Es más, nos va a estorbar un poquito quizás. Así que voy a ver si lo meto por dentro.
Voy a mandarlo así, ya está mejor. Y ahora acomodamos bien la patita. Recuerden que donde están las disminuciones acá abajo sería el pie, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Esto va hacia adelante, ¿sí? Cualquier cosa ponen esto así de frente, se fijan dónde están las disminuciones y las dejan hacia arriba. Porque eso va a ser clave ahora cuando empecemos a tejer el cuerpito. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es volver el video para atrás y tejer este patrón una vez más, ¿sí? Y hacen lo mismo, cierran y esconden el hilo, porque ahora vamos a empezar el cuerpo con un nuevo color. Bien, acá ya tenemos las dos piernas tejidas y ahora lo que vamos a hacer es la vamos a unir para continuar hacia el cuerpo en una única pieza, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que los dos piecitos estén con la parte, vamos a suponer, de los dedos hacia adelante y del talón atrás. Entonces vamos a tomar como referencia las tres disminuciones. Entonces vamos a posicionar las tres disminuciones para que estén hacia adelante. Y lo mismo de este lado, ¿no? Que las tres disminuciones estén hacia adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que las tres disminuciones están adelante, vamos a poner el marcador de puntos en lo que sería, así giramos, dejando las tres disminuciones para allá y en la mitad del pie vamos a poner el marcador de puntos. Ahí, ¿sí? Esta sería la ingle, la entrepierna. Entonces, la entrepierna, ¿dónde está? Si nos miramos la pierna, a la mitad de la pierna, ¿no? De costado, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo con esta. Acá tenemos las disminuciones, pero esta vez la vamos a girar para el otro lado y en la mitad de la pierna vamos a ubicar el otro marcador. Más o menos, ¿eh? No pasa nada si no es perfecto, ¿sí? No pasa nada. Ahí. Entonces, me van a quedar una piernita mirando para allá con el marcador acá, una piernita mirando para allá con el marcador a la mitad. Y esto yo lo dejo de referencia para saber dónde tengo que empezar a tejer y dónde tengo que terminar de tejer, ¿sí? Voy a tomar la pierna derecha, ¿sí? La que tiene el marcador hacia la izquierda, tomo esta pierna, voy a tomar la hebra trasera, esta vuelta la vamos a tejer solo tomando la hebra trasera, voy a enganchar el color, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es voy a primero tejer todo el contorno hasta llegar al marcador de puntos, ¿sí? En total serían 12 puntos. Ya hice todo el contorno, acá tengo 12 puntos, verifiquen que tengan los 12 porque a veces tejemos o de más o de menos. Y ahora vamos a tomar esta otra piernita y vamos a empezar en el punto donde está el marcador. Entonces yo voy a pasar así, ahí está. Les recomiendo sacar el marcador de esta porque es media complicada. Y fíjense, las pegamos a las dos y vamos a hacer una, también por la hebra trasera, 2, 3, 4, y listo. Este hilo lo pierdo por acá, lo mando para adentro. Acá terminamos de unir las dos patitas con un punto en cada punto, ¿sí? Y este ya sería el primer punto de la vuelta siguiente. Entonces yo el marcador lo voy a poner acá en este.
¿sí? Porque si lo pongo acá me va a estorbar ahora para tejer. Yo siempre lo pongo en el último. Bien. Ahora vamos a pasar a la vuelta siguiente y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y un aumento. ¿Sí? Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. 1, 1, 1, 2. Acá cuidado porque todavía vamos a tener muchos hilos de los cambios de color, todo, entonces al principio estorban, pero después ya no pasa nada. Otra vez. 1, 2, 3, un aumento. Y cuidado para no saltarse los puntos. 1, 2, 3, un aumento. Uno, 2, 3, un aumento. Último. 1, 2, 3 y terminamos con un aumento. Hay que tener cuidado para no enganchar el hilo del otro lado, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Y acá ya, ¿ven cómo tenemos? Tenemos las dos piernas unidas, sin espacio, a diferencia de Enriqueta, vieron que están juntas acá las piernas. Acá a veces uno le puede dejar espacio, pero esta vez yo la quise hacer así bien unida, ¿sí? Vamos a continuar aumentando y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto, un aumento en el quinto. Esta secuencia de 4 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora vamos a pasar a tejer la vuelta 18, la vuelta 19 y la vuelta 20, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. ¿Sí? Entonces vamos a tejer. Acá se me quedó enganchado el hilito. La vuelta 18, la vuelta 19 y la vuelta 20, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 36 puntos. Yo ahora voy a cortar el video y nos vemos al finalizar la vuelta número 20. Terminamos la vuelta 20 con 36 puntos y ahora vamos a pasar a la vuelta 21 y esta vez vamos a hacer disminuciones. Entonces vamos a arrancar haciendo un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y una disminución. Otra vez, un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 6 veces en total. Terminamos la vuelta 21 con 30 puntos, pasamos a la vuelta 22 y en esta vuelta vamos a seguir haciendo un poquito más de disminuciones y vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto,
un punto en el tercer punto, una disminución. Y esta secuencia de 3 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Y listo, terminamos la vuelta 22 con 24 puntos. Acá podemos ir rellenando más que nada la parte de la pierna hasta arriba, porque después se nos puede complicar un poquito para rellenar acá. Entonces yo aprovecho y relleno esta zona. Nuevamente vamos a hacer cambio de color, así que vamos a desarmar esta lazada. Pasamos con la aguja y ahora vamos a tomar el color nuevo, en este caso rosa, y enganchamos el nuevo color. Tiramos el amarillo todo y pasamos a la vuelta número 23 y acá vamos a tomar solo la hebra de atrás, ¿sí? Solo la hebra de atrás y vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, tomando solo la hebra de atrás. Acá es muy importante porque después por la hebra delantera vamos a hacer la falda, así que necesitamos que esta esté a la vista, ¿sí? Terminamos, cortamos el color amarillo y como siempre hacemos un nudito con el cambio de color. Pasamos a la vuelta número 24 y en esta vuelta vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y una disminución. Y esta secuencia de 6 puntos, una disminución, la vamos a repetir 3 veces en total. Terminamos la vuelta 24 con 21 puntos. Ahora pasamos a la vuelta 25 y acá vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 21 puntos. Pasamos a la vuelta 26 y una vez más vamos a hacer disminuciones como las que hicimos en la vuelta anterior. Esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto, un punto en el quinto punto y una disminución. Y esta secuencia de 5 puntos, una disminución, la vamos a repetir 3 veces en total, ¿sí? Terminamos la vuelta 26 y ahora vamos a pasar a la vuelta 27 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 18 puntos. Esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y una disminución. Y esta secuencia de 4 puntos, una disminución, la vamos a repetir 3 veces en total. Terminamos la vuelta 28 y ahora pasamos a la vuelta 29 y acá vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 15 puntos. Terminamos la vuelta 29 con 15 puntos. Y ahora, si nos resulta más fácil, lo que podemos hacer es rellenar un poco el cuerpito, pero tengan en cuenta que este relleno posiblemente después lo saquemos, porque vamos a tener que poner la barrita de silicona, así que yo a veces lo pongo momentáneamente para que me ayude a tejer con más facilidad. O pongo poquito vellón, nomás para que me dé una estructura y yo pueda tejer de forma más sencilla, ¿sí?
Pasamos entonces a la vuelta número 30 y acá vamos a hacer disminuciones como hicimos antes y vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y una disminución. Y esta secuencia de 3 puntos, una disminución, la vamos a repetir 3 veces en total. Y listo, terminamos lo que serían las patitas y el cuerpito. Ahora vamos a hacer el cuello, ¿no? Entonces, para el cuello vamos a cambiar el color. Volvemos a traer el mismo color que usamos en las piernas. Desarmamos la última lazada. Y enganchamos el nuevo color. Después ya cortaremos el color rosita. Y ahora vamos a tejer la vuelta 31 tomando la hebra de atrás, ¿no? Y haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 12 puntos. Una vez más hacemos un nudito en el cambio de color. Y por último vamos a tejer desde la vuelta 32 hasta la vuelta 37 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. Desde la vuelta 32 hasta la 37. Yo lo voy a hacer así y al final ponemos después la barrita de silicona en el cuellito, ¿sí? Terminamos de tejer el cuellito y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle la barrita de silicona. Estas barritas se usan en las pistolas de silicona para pegar. Esto sería básicamente pegamento sólido, ¿sí? La consiguen en ferreterías o librerías artísticas y vienen de distintos grosores. Esta que yo estoy usando es bastante gruesa. Esperen que le voy a decir. Miren, 1 centímetro de grosor. Les recomiendo estas porque son más rígidas que las otras, que son las más comunes, que son de medio centímetro deben ser. Estas son mucho mejor. Las consiguen entonces en ferreterías y librerías artísticas y yo las uso para darle rigidez al muñeco y que el cuello no se caiga. Entonces lo que hago es, tomo una medida desde el principio del cuello hasta la entrepierna. A veces se pone un pedazo más corto, pero yo estuve probando y este es el método que más me convence, porque cuando la barrita es larga y llega hasta la entrepierna donde hace tope, esta parte si yo la hago larga y queda hasta acá, esto queda más rígido. En vez de yo pongo un pedacito corto, así acá, puede pasar varias cosas. Una que no va a tener tanta rigidez, otra es que se puede deslizar y bajar, entonces le recomiendo usar este largo, ¿sí? Y más o menos la cortamos por ahí. Voy a ingresar por acá mejor. Abajo, la parte de abajo queda un poquito abierta, pero no se banca tanto grosor. Y ahora vamos empujando, ¿sí? Ahí está. Igual después va a bajar solita. Se acomoda sola. Ahí estamos. Ahí yo tóquenla y fíjense, asegúrense que esté bien centrada, ¿no? Y también lo que yo hago con la misma aguja, acomodo todo bien. Ahí está, miren. Si uno hace un poquito de esfuerzo, la pasa por la entrepierna. Es más fácil por la entrepierna. Ahí está. ¿Sí? Estos puntos siempre quedan abiertos porque cuando unimos las dos piernitas no tensamos tanto, entonces queda medio abierto. Yo lo dejo también flojo porque por las dudas, ven acá me ayuda. Y después con unas puntaditas cerramos bien, ¿sí? Genial. Yo obviamente ya había rellenado un poquito, pero si no rellenaron nada, le van colocando el vellón y con la aguja por acá abajo o por arriba lo van acomodando hacia los costados y en el centro la barrita, ¿sí? Bueno, y por último vamos a hacer 6 disminuciones en la parte superior. 1, 2, 3,
4, 5, si queda muy larga, la podemos cortar un poquito de acá abajo. Vamos a cortarle un cachito. Ven que queda un poquito tenso acá. Yo acá voy a cerrar los últimos puntos tomando todo el punto, porque esto es muy rígido, mejor lo tomo así. Y ahora perdemos este hilo, lo voy perdiendo por acá. Recuerden que tenemos la barrita, así que deslizamos. Ahí estamos. Y ahora con hilo amarillo, yo ahora que cerré acá, ahora sí tiro la barrita bien hacia arriba porque puedo hacerlo, ¿no? Ahora la empujo y ahora con hilo amarillo lo tengo un nudito acá y lo que voy a hacer es voy a pasar por acá y le vamos a hacer unas puntaditas. Y vamos tensando, ¿sí? Y así terminamos de cerrar bien la entrepierna. Yo acá habitualmente paso como 2 veces porque esta es una zona donde se puede romper fácil. Voy y vengo así. Y listo, nos quedó ya las piernitas, el cuerpito y el cuello, todo en una pieza de la muñequita, ¿ven? Miren cómo queda. Y acá queda súper rígido. Al ir de punta a punta, queda súper rígido. Miren esto. Miren, es súper duro. Porque claro, al ser muy largo hay un soporte importante acá. Si hubiéramos puesto un pedacito solamente, hubiera quedado bien, pero no tan bien. Así les digo que les va a quedar súper firme, ¿sí? También pueden ponerle barrita a las piernas si quieren, para que quede más rígida y la muñeca se pueda parar, ¿no? Vieron que se usa el tema del cableado, pero no me gusta mucho el cable porque es metal y con los nenes lo veo peligroso. Vi que han hecho cosas así para que no sea tan peligroso, pero yo con los cables no me confío, digo, no sé, no me confío. Y acá elegí la barrita de silicona porque es segura. Además, la barrita se puede lavar. Yo la muñeca la puedo lavar. En vez con los cables no puedo lavar la muñeca, ¿sí? Es segura. Otra cosa que tiene es que no se va a romper. Mucha gente me sugirió los tubitos de sifón para poner acá, que está bien, pero vieron que el plástico hoy en día se degrada rápido, ¿no? Y también me da un poco de desconfianza porque yo pienso, si el plástico se rompe, capaz que se astilla y sale alguna astilla de plástico y el gorrito se lo puede tragar. En vez de la barra de silicona me parece que duraría más, ¿sí? Esta es una forma. Después les voy a enseñar otra forma segura que conozco, pero para mí esta es la mejor de todas. Bien, vamos a tejer la falda o la pollerita de esta muñequita. Vamos a aprovechar a hacerlo ahora que la tenemos así, sin los brazos, sin nada, ¿sí? Va a ser más sencillo. Vieron que habíamos hecho el cambio de color acá, tomando la hebra de atrás. Entonces ahora vamos a usar la hebra delantera, ¿sí? Yo atravieso con la aguja por la hebra delantera del primer punto y voy a enganchar, voy a doblar la hebra rosa claro y voy a enganchar el hilo así y hago una,
descarto la otra, ¿no? Ahí está. Engancho el hilo en el primer punto y ahora lo que voy a hacer es voy a hacer 2 puntos en cada hebra delantera, ¿sí? 2 puntos. Ahora voy a la siguiente y hago 2 puntos. 1, 2, ¿sí? Otra vez. 1, 2. Otra vez. 1, 2. Otra vez. Hacemos así 2 puntos en cada hebra delantera de esta vuelta. Terminamos la primera vuelta de la falda haciendo un aumento en cada punto y ahora vamos a tejer, muy fáciles ahora, 6 vueltas haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? 6 vueltitas. Con paciencia acá. Las primeras cuestan más que nada porque está muy cerquita del cuerpo, pero a medida que vamos tejiendo va a resultar más fácil, ¿sí? Acá cuidado para no saltarse ningún punto, porque hay muchos puntitos, muchos aumentos uno al lado del otro. Vamos con paciencia, pero rápidamente tejemos las 6 vueltas, ¿sí? Así que yo ahora voy a pausar este video y nos vemos al finalizar las 6 vueltas de un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y listo, terminamos las 6 vueltas, ¿no? Y así nos queda la pollerita, bien que queda media cortita, ¿no? Pero no se hagan problema porque ahora vamos a hacerle un detalle. Entonces, una vez que terminamos el último punto, lo que vamos a hacer es, vamos a tejer la próxima vuelta tomando solo la hebra delantera, ¿sí? Solo la delantera, porque después vamos a tejer en la de atrás. Así que tomando solo la hebra delantera, vamos a tejer 2 cadenas y en el siguiente punto deslizado, ¿sí? 2 cadenas y en el siguiente punto deslizado. Y en el siguiente punto deslizado. 1, 2 y en el siguiente tomando solo la hebra delantera, punto deslizado. Y vamos a repetir así toda la vuelta. Acá estamos casi terminando, les quiero mostrar cómo es el último, cómo sería la última. El último puntito y listo. Acá les conviene siempre dejar un hilito largo porque después tenemos que esconder estos hilos y nos conviene tener hilito para poder esconderlos. Y ahí nos quedaría la faldita con este detalle que me encanta hacer este detalle. Primero porque se hace bastante rápido, ¿vieron? Se teje rapidísimo. Y no es el clásico voladito de varetas que vemos habitualmente en las muñecas. Acá quedó la hebra trasera de este voladito que hicimos, ¿no? Así, ahí. Y vamos a enganchar acá el hilo. Yo voy a usar coral. Y lo primero que voy a hacer acá es, voy a tejer una vuelta de un punto bajo, ¿sí? Primero tejemos una vuelta de un punto bajo, cuidado para no enganchar acá la guarda como me pasó recién. Terminamos la vuelta de puntos bajos, ven acá nos queda así. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con el rosa, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2 y en el siguiente punto deslizado. Acá se me enganchó el hilito. Ahí está. 1, 2 y en el siguiente punto deslizado. 1,
2 y en el siguiente punto deslizado, 1, 2, punto deslizado, 1, 2 y repetimos así toda la vuelta. Acá ya estamos terminando, 1, 2, punto deslizado, 1, 2, punto deslizado, listo. Y ahora escondemos el hilito. Yo paso primero por acá para el otro lado. Y ahora paso por estas hebras. Y listo, terminamos la faldita de la muñeca. La clave de las muñecas está en los detalles, ¿no? En los detalles que se hacen, no sé, en el borde de la falda, en los zapatitos, en el cuello. Entonces acá vamos a aprovechar y vamos a hacer un detalle en el cuello. Yo en vez de arrancar acá porque estoy muy cerca del frente, voy a empezar en la parte central trasera. Voy a enganchar el mismo hilo que usé para la parte superior del vestido. Y voy a hacer lo mismo que hice en la falda, ¿sí? Una, dos, y en el siguiente un punto deslizado. Acá tengo este hilito que me molesta. Ahí vamos. Una, dos, y en el siguiente punto deslizado. Una, dos, y en el siguiente punto deslizado. Una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, bien cómodo para filmar acá, ¿no? Ahí vamos. Una, dos, ya casi estamos. Una, dos, una, dos, y última. Una, dos, y vamos a la primera y terminamos con un punto deslizado. Y escondemos el hilo, yo lo paso por dentro. Ahí estamos. Varias veces. Y listo, así le hacemos este detalle lindo en el cuellito que lo hace más gracioso, ¿sí? También, si quieren, pueden hacerlo acá, en esta vuelta, pero yo no lo voy a hacer porque queda muy cerca la falda y va a ser demasiado. Para mí, ahí ya está súper bien. Para el bracito vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 8 puntos. Y ahora vamos a tejer desde la vuelta número 2 hasta finalizar la vuelta número 12 haciendo 8 puntos, ¿sí? Desde la vuelta número 2 hasta finalizar la vuelta número 12. Por último vamos a cambiar el color y vamos a tejer la vuelta número 13 tomando solo la hebra de atrás, ¿sí? En total vamos a tejer 8 puntos.
terminamos la vuelta 13, cortamos el color tostado y, como hacemos siempre, hacemos un nudito y ahora vamos a tejer la vuelta 14 y la vuelta 15 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. La vuelta 14 y la 15. Yo acá ya rellené un poquito con vellón, me adelanté, pero pueden rellenar al final. Yo lo rellené mientras iba tejiendo las vueltas de la manito para que me resultara más fácil de tejer. Y una vez que terminamos, cerramos y dejamos hilito para coser. Si no rellenamos, rellenamos ahora. Yo ya tenía rellenado, así que acá está el bracito. Voy a ver si voy a acomodar un poco el relleno. Ahí está, porque me quedó medio abierto los puntos abajo. Y listo. Ahí terminamos el primer bracito. Ahora hay que volver este patrón para atrás y tejerlo una vez más. Y listo, terminamos los dos bracitos. Para la peluquita vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Y esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero. Y esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Y ahí terminamos la parte superior de la peluca y ahora vamos a empezar a hacer los pelitos. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo probé varias técnicas con los pelitos y esta es la que me resultó más rápida. No les digo que es súper rápida, pero comparando con las otras formas me resultó más rápida, ¿sí? Después ustedes me dicen si les parece rápida o es lo mismo. Vamos a comenzar haciendo un punto bajo en el primer punto y ahora vamos a hacer una cadena de 22. 1, 2, 3, ¿sí? Ahí tenemos la cadena de 22 y ahora vamos a empezar a tejer en el tercer punto. Acá no, en este. Y vamos a hacer una media vareta. Y ahora vamos a volver haciendo medias varetas en cada punto, ¿sí? De la cadena. Acá les recomiendo siempre tejer flojo para que les resulte más fácil, porque si es algo que vamos a hacer varias veces y puede ser medio aburrido o lento, entonces si dejamos flojito lo vamos a hacer un poco más rápido. Yo lo que pasa es que con las muñecas suelo tejer apretado y con una aguja un poco más chica para que quede todo con más definición. Principalmente toda lo que es la zona del rostro, del pelo, que es donde más se notan los detalles. Bueno, acá hacemos la última media vareta y en el mismo punto donde empezamos vamos a hacer un punto deslizado. Pasamos al siguiente, un punto bajo,
22 cadenas. A partir de la tercera, media vareta. Y una vez más, en el mismo punto donde empezamos, hacemos un punto deslizado. Acá en la vuelta teníamos 24 puntos, entonces vamos a hacer 24 mechas, vamos a decir así, pero vamos a hacer 16 largas y las restantes van a ser cortitas, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar haciendo esto hasta hacer 16 de estas mechas. Pasamos al tercero. Acá terminé con las 16 mechas, ¿no? Y ahora vamos a hacer la parte del flequillo. Vamos a hacer otra vez, como hicimos antes, un punto, solo que ahora vamos a hacer hileras más cortas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos de vuelta a partir de la tercera con medias varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y punto deslizado. Y ahora vamos a repetir esto en los puntos restantes. Yo ahora voy a pausar el video y nos vemos en la última mecha, ¿sí? Que sería del flequillo, para mostrar cómo se cierra. Acá estoy terminando el último pelito corto, ¿no? Y una vez que terminamos, hacemos un punto deslizado y también hago otro punto acá en el primero para conectar mejor. Y ahora vamos a dejar bastante hilo para coser. Y ya está. Acá estaría la peluquita con el flequillo. Usualmente, al menos en los patrones que yo he visto, en las fotos, las pelucas las ponen así, del lado derecho, ¿no? Así. Pero a mí me gusta más al revés. Primero porque si yo la pongo así, como que hay un contraste muy grande entre esta parte con los pelos. Entonces no me gusta a mí cómo se ve esto arriba de la cabeza, como queda muy aislado de los pelos. Pero si yo la pongo así, ¿ven cómo queda todo igual? Esto y esto, ¿no? Es como una cosa única. Entonces a mí me gusta coserlas así, con este lado hacia afuera, ¿sí? Ustedes fíjense que les parece mejor. Si la van a coser como yo, lo que tienen que hacer es pasar el hilo hacia el otro lado, porque esto va a quedar hacia adentro y ya está. Y después, bueno,
la coseremos en la cabeza. Listo. Terminamos la peluquita. Espero que les haya parecido bastante fácil de hacer, ¿no? Y no hayan estado mucho tejiéndola. Yo la verdad la hice bastante rápido recién. Y yo la hago con medias varitas porque cuando uno la hace con medias varitas como que llena mejor, ¿sí? Más que nada la parte del cuero cabelludo, como que uno empalma bien los pelitos y cubrimos toda bien la cabeza, ¿sí? Y si ustedes la quieren hacer más larga, la pueden hacer más larga, hacen los pelitos más largos, pero tengan en cuenta que si uno tira acá, alarga bastante, le diría, el pelito, ¿sí? Y a medida que pasan los días van a ver que esto se empieza a enroscar solito, ¿sí? Así que yo les diría, si la quieren más larga, hagan así, y si no, la tejen con más vueltas. Y yo la hago de una vareta por cada punto, porque hay gente que acá abajo le hace 2 varetas, le hace aumentos para que esto se enrosque, pero van a ver que naturalmente se enrosca, ¿sí? Quizás no tanto, no va a quedar súper enrolado, pero una onda tiene, ¿sí? Listo, terminamos entonces la peluquita. Para el lazo vamos a tejer en hileras y vamos a tejer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Y ahora, a partir de la tercera cadena de la aguja, esta no, esta no, esta, vamos a comenzar a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total vamos a tener 10 puntos. Ahora vamos a repetir lo mismo, que es hacer una cadena al aire, dar vuelta el tejido y hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos la hilera, otra vez, cadena al aire, damos vuelta y otra vez más. Otra vez, 10 puntos. Cadena al aire, damos vuelta otra vez. Una vez más. Última.
Terminamos, hacemos una cadena al aire, damos vuelta y ahora vamos a hacer puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, vamos a hacer 5 mejor. 5, ahí está, para que vayamos bien al centro. Y estiramos y dejamos bastante hilito. Ahí está. Bueno, acá tenemos enhebrado el primer hilito y este lo vamos a esconder. Entonces yo lo que hago es paso entre medio, no salgo de este otro lado, ¿sí? Entre medio de los puntitos y de a poco lo voy llevando hacia el centro. Ahí está. Y una vez que lo tenemos ahí, cortamos. Y ahora vamos con este otro. Y acá lo que vamos a hacer es, primero vamos a doblar así, como un acordeón, dejando las dos puntas hacia adentro, ¿sí? Así. Y lo que primero que yo hago es trabo todo y paso por dentro. Ahí está. Y vuelvo y paso por lo que serían los 3 pliegues, ¿no? Para trabar bien. Ahí estamos. Una vez más. Genial. Y ahí nos quedaría así, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar así varias veces por el centro. Y mientras tanto le vamos dando forma al lacito. Ahí vamos. Genial. Unas cuantas veces, cuanto nos guste, y cuando terminamos, lo sujetamos bien y vamos a pasar por abajo para trabarlo y otra vez así por arriba. Lo hacemos un par de veces para fijar estos, ¿no? Y así nos quedaría el lado de atrás y así nos quedaría el frente. Y así terminamos el lacito.